Secretos con arte. Barstool's feeling heavy and the neon's burning low. The jukebox hums a Pues slow. con esta cadencia blusera ya sabemos que llega una de nuestras secciones favoritas. De las 4 que tenemos, cada una repartimos todo el amor que podemos, al 25%. Esto quiere decir que al otro lado de estos micrófonos se encuentra un auténtico historiador de arte que además está especializado en museística y en otras muchas cosas que nos va a contar hoy, porque el tema, el primero del año, es potente. Just me and the bartender and this half. Querido Raúl Alonso Sáez, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, Lorenzo. Como siempre, un placer estar en el Colegio Invisible. Pues oye, lo primero y fundamental, desearte un feliz 2026. Eres el primero del año, que lo sepas. Bueno, pues me siento un privilegiado y os deseo también a todos vosotros y a todos los oyentes un 2026 estupendo. Pues que sea igual para todos y sobre todo que compartamos juntos muchas aventuras. Oye, Raúl, una cuestión. Tú tienes muchos cuadros en tu casa, como historiador de arte que eres, como persona amante prácticamente de todos los talentos. Pues la verdad es que sí. Aparte de historiador del arte, soy gran aficionado a coleccionar arte y uno tiene pues su pequeña coleccioncita en la que uno va seleccionando aquellas obras que de algún modo u otro pues algo le dicen. ¿Y alguno de esos cuadros dirías que tiene una historia lo suficientemente contundente como para pensar que está maldito? Pues mira, la verdad es que me da un poquito de yuyu lo que me dices. Y hombre, la verdad es que me gustaría que ninguno de los cuadros que tengo en mi casa estuviera maldito. Pero bueno, uno nunca sabe. Bueno, pues esto me da perchas, ya sabes, para sacar así el tema de refilón y preguntarte si realmente existen los cuadros malditos. Y si es así, ¿qué características tienen que reunir para ser considerados malditos? Pues efectivamente, Lorenzo, hay cuadros que se consideran malditos y fundamentalmente porque digamos que están vinculados a historias, digamos, de carácter de mala suerte, sobrenaturales, capaces de generar un malestar en la gente que los observa o que los ve. Y fruto de ese tipo de pinturas tan especiales han circulado muchos listados de obras supuestamente malditas que están repartidos por todo el mundo y que están muy vinculados a tragedias relacionadas con sus autores, con episodios oscuros de su creación, con vidas turbulentas de quienes los poseyeron, en fin. Cuadros, digamos que un poquito oscuros. Oye, muchas veces dentro de este tipo de cuadros, fíjate, ¿cuántas veces hemos hablado de los cuadros de los niños llorones, ¿no? Serían más o menos ese ejemplo de cuadro maldito. Dicen que donde están estos cuadros en los que aparecen niños, hay que decir que niños muy bonitos, ¿no? Pero que siempre llorando, siempre con esa expresión de tristeza. Dicen que alrededor de estos lugares suele haber bastantes incendios, en fin, hay un malfario latente. Pero hay que decir que no son los únicos en los que la presencia de niños anuncia que la obra está cargada, vamos a decirlo así, de una energía un pelín turbia, ¿no? Efectivamente, Lorenzo. Estos cuadros que has mencionado de los niños llorones, que los hizo Bruno Amadio, que era un pintor que además yo creo que seguramente muchos de nuestros oyentes no sabrán que fue un pintor que a lo largo de su vida pasó por España y llegó a vivir en Sevilla. Fíjate. Es decir, que su biografía estuvo vinculada también con nosotros o con la geografía más próxima de nosotros, y que pintaba a esos niños de orfanatos que decían que luego esos cuadros, allá donde caían, producían incendios, tragedias, muertes, y que esos niños generaban aquellos hechos insólitos o paranormales, combustiones espontáneas, cosas, bueno, digamos que bastante llamativas. Pero yo creo que estas pinturas nos vienen muy bien para recordar o para llamar la atención sobre algo muy significativo que tú ya has mencionado, que es el hecho de que aparezcan niños. El hecho de que las pinturas aparezcan niños muchas veces las relacionan con elementos de carácter maldito, pero quiero hacer una puntualización. No siempre lo maldito es necesariamente aquello que está vinculado a hechos insólitos. Yo creo que también la fuerza emocional del propio arte hace que muchas obras tengan elementos desestabilizadores, inquietantes, y no hace falta que la pintura esté directamente embrujada. Basta con que te quedes delante de una obra de arte y tengas la percepción de que no estás solo, es decir, que la pintura no es un objeto, sino que es algo que te está transmitiendo algo, para que yo ya considere, o creo que ya consideremos que esa pintura, y si encima lo que te está transmitiendo es algo que te genera desasosiego, te genera una cierta mal rollito, mal rollo, ¿no? Creo que estamos acercándonos ya a pinturas que quizá nos puedan llamar un poquito la atención. Y estamos hablando de pinturas, por ejemplo, bueno, es que no quiero adelantar demasiado, no quiero hacer spoiler, prefiero que lo cuentes tú, pero es que me has enviado al WhatsApp 2 imágenes
que lo primero que me has dicho es que ese tipo de cuadros, vuelvo a repetir, imágenes que me has enviado al WhatsApp y que vamos a colgar inmediatamente en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, @ColeInvisibleOC, también en Instagram y Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues antes de adelantar nada, lo que sí me has dicho es que a estos cuadros en la profesión se les tiene un respeto muy especial. Así es, Lorenzo. Hay una serie de cuadros de los que estábamos hablando ahora, estos cuadros en los que aparecen niños, que entre el gremio no se les tiene un poquito de respeto, y muy especialmente cuando hablamos de cuadros en los que representan a niños vinculados con la muerte. Sí. Porque los niños llorones que veíamos antes, que tienen detrás una historia, bueno, que todos posiblemente hemos leído y hemos conocido sobre desgracias vinculados a ellos. En este caso estamos hablando de niños que no son niños bellos, son niños que lamentablemente están fallecidos. Entonces, como sabéis, a lo largo de la historia se han realizado gran cantidad de imágenes de personas fallecidas, desde los famosísimos retratos post-mortem de los que tanto se ha hablado, pero no es tan común hablar de pinturas en las que se refleja a niños muertos en pinturas, y mucho menos de cuadros en los que las personas que los han pintado son grandes maestros, como es el caso, además quiero traérmelo al arte contemporáneo. En este caso quiero hablaros de un pintor que seguramente todos nuestros oyentes habrán oído hablar de él, que es de Antonio López. Antonio López. Un pintor realista que yo creo que todos más o menos hemos oído hablar de sus vistas de Madrid, de la Gran Vía. Es un cuadro que es un pintor muy popular, un pintor muy reconocido, pero que muchas veces su obra no está vinculada a esto de lo que estamos hablando hoy, a estos episodios de carácter maldito, un poco oscuros. Y hay un cuadro muy concreto, que es uno de estos que te he mandado, Lorenzo, que se llama Niña Muerta. Joder. Bueno, ya el título no deja margen a la duda, ¿eh? No, de hecho, tiene un subtítulo, por si a alguien no le ha gustado Niña Muerta, que es El ataúd. Bueno, joder, cualquiera de los dos nos puede servir. Sí, cualquiera de los dos. Y es un cuadro absolutamente desconcertante, y te puedo asegurar que si estás en una sala a solas con él, no te genera muy buenas vibraciones. El cuadro ha estado en muchos sitios. Ahora mismo se encuentra en Boston. Ahora mismo está en el Museo de Bellas Artes de Boston, es donde se encuentra ahora mismo ese cuadro. Y lo que se puede ver es una calle que puede estar en un barrio del extrarradio de cualquiera de nuestras ciudades. Una calle absolutamente vacía, y en el centro de un cruce de dos calles hay un ataúd blanco con una niña muy pequeña tumbada dentro. Claro, la escena es totalmente desconcertante y totalmente perturbadora. O sea, imaginaos que tú vayas, es más propia quizás de una pesadilla, pero tiene un aire que tú, cuando ves el cuadro, la sensación que tienes es que lo que estás viendo es una escena real. Tú ves una calle, como os digo, del extrarradio de cualquier ciudad, pero cuando ves en el centro esa pequeña cajita, ese pequeño ataúd blanco con la niña tumbada, muerta dentro, con unas pequeñas flores, a la vez estás viendo algo natural, sobrenatural, y algo que, como te decía, y como os digo a todos los oyentes, algo que inevitablemente te genera desasosiego, te genera mal rollo, te genera esa maldición, entre comillas, de la que estábamos hablando, que en este caso, como os digo, no está tan relacionado con hechos, que en algunos casos hasta pueden estar dentro de lo que se pueda considerar una leyenda urbana, sino que en este caso estamos hablando de ese lado maldito que tienen algunas obras por la propia fuerza emocional en sí mismo de las obras, como es este caso de esta obra de Antonio López. Nos quedan unos minutos, Raúl, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes, aunque sea brevemente, la historia de ese otro cuadro, que es parecido, digamos que el motivo de lo que refleja es muy, muy similar, que también me has enviado, por cierto. Sí, este otro cuadro además tiene una historia que lo vincula un poquito con lo que estábamos hablando antes de esos niños llorones. Es un cuadro que ha estado recorriendo salas de subasta por España durante muchos años. Anda. Y la gente no lo compraba. Es decir, es un cuadro que ya eso nos da una pista también sobre, es un cuadro, digamos, maldito, o cuando menos antipático. Y lo que estamos viendo es una imagen similar a la que estábamos viendo antes. En este caso se llama Interior con figuras y ataúd. Y está pintado por Juan Barjola, un gran pintor español del siglo XX, en el que directamente lo que nos muestra es una escena de interior, un espacio doméstico, muy claustrofóbico, en el que aparecen una serie de personas deformadas, con aspectos un poquito extraños, y en el centro, asomándose ligeramente por un pasillo de una estancia, aparece nuevamente
un pequeño ataúd blanco Joder. con un niño tumbado en su interior. Por supuesto, el ataúd totalmente abierto para que todos veamos el pequeño niño que está ahí, y lo convierte en una escena indudablemente incómoda, tensa, que genera desasosiego y que indudablemente a las personas que se ponen delante del cuadro inevitablemente les remueve algo muy personal, y sin ninguna duda podemos catalogar estas dos pinturas dentro de lo que serían pinturas malditas, entendidas por pinturas que te generan algo, una maldición que desestabiliza a todos los que se enfrentan delante de ellas. Porque al fin y al cabo, Raúl, lo que están representando es aquello que fuimos y lo que vamos a hacer, a lo que vamos a ser, mejor dicho, en definitiva, ¿no? Estamos viendo esa cara cruda de la muerte representada con todos sus matices. Raúl, que ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros, y que dentro de un mes, pues te invitamos de nuevo a que regreses a esta ruleta de secciones. El placer siempre es mío y es una gozada estar siempre con vosotros en el Colegio Invisible. Lo mismo te digo, amigo, un abrazo fuerte. Un abrazo. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.